Hola, hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. Estamos partiendo una semana donde ya estamos en la recta final para la elección de presidente de la República, la segunda vuelta, así que está bien noticioso el espacio del día de hoy. Saludamos como todos los lunes a nuestra querida senadora. Suena lindo. Cuando te dicen senadora, suena lindo. Suena raro, todavía no me acostumbro. Todavía no. Bueno. Buenos días, Chichi. Se va a tener que acostumbrar porque va a estar 8 años ahí en el es Senado. Verdad, Camila verdad. Flores, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Feliz de estar acá nuevamente con mucho ánimo, mucha energía. Saludar a todos nuestros queridos auditores y qué mejor que estar acá con ustedes. Así que muy contenta. Muy bien. Saludamos también a Alberto Mayol. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Checho? Un gusto saludarte nuevamente. Sí. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Qué tal? Y saludamos a nuestro querido amigo Giovanni Calderón. ¿Cómo estás, Giovanni? Bien. Nuestro galán. Estamos. Qué bueno, me alegro mucho. Oye, tenemos hartos temas que hablar en el día de hoy. Hay dos cosas que unen a los chilenos sin lugar a duda. Una es la Teletón, y nuevamente tuvo un éxito estupendo, pasó la meta casi por 5 millones de dólares. Eso habla muy bien de los chilenos que cuando se unen en torno a una causa común logran objetivos muy importantes. Ojalá que nos pudiéramos unir todos en un proyecto país para sacar este país adelante y que vuelva a ser un país próspero, que se acerque al desarrollo. La otra cosa que une a los chilenos es la selección chilena. Cuando juega la selección chilena todos somos chilenos y todos gritamos por Chile, y eso también es un elemento unificador. ¿Por qué digo esto? Porque me ha llegado una noticia, espero que no sea cierta, no está confirmado, pero me dicen que Nelson Acosta habría fallecido. Me llega una información de un par de auditores. No lo hemos chequeado, no lo hemos podido chequear todavía porque fue muy reciente. Si fuera así, Que nos avisen los auditores igual. hay que Que nos avisen los auditores sí, igual, los si hay alguna auditores que información tengan oficial. la certeza que nos avisen, porque si fuera así, igual hay que rendirle un homenaje a un hombre que estuvo a cargo de la sección durante mucho tiempo y nos dio muchas satisfacciones. Usted que es futbolero, algo entiende de eso. Así es. Sí, pero ya estaba malito hace. Estaba malito, no Debe sé tener si. sus años, probablemente. Estaba con una enfermedad seria de Nelson Acosta hace rato ya. Sí, Bueno. Es como hay un chiste, bueno, no lo puedo contar. No. A propósito de ser chileno y defender temas comunes, yo creo que uno de los temas comunes en Chile es la inmigración descontrolada que hemos tenido en el país. Frente a la noticia de que se les va a hacer más difícil a los inmigrantes ilegales en Chile, muchos de ellos tomaron la decisión de empezar a irse porque no tienen los papeles, y si quieren volver tendrían que volver con papeles legales. Y en la frontera se vio una entrevista por Chilevisión del periodista Rafael Cavada, que es un activista político. Recordemos que él era el que defendía la primera línea. Yo me agarré con él en un programa de televisión y aparecía diciéndole a las personas que querían irse de Chile que nadie lo iba a echar, que no se podían echar y qué sé yo. Yo no sé qué les parece a ustedes, pero a mí me parece una actitud condenable. Camila. Bueno, yo partí, Checho, probablemente fui la única diputada, no lo sé si más colegas se habrán plegado a esto, denunciando a Rafael Cavada en el Consejo Nacional de Televisión. Se alcanzaron cerca de 700 denuncias de distintas personas, ciudadanos, etcétera, que hicimos estas denuncias porque ya basta. O sea, el nivel de mentira, de desinformación,
cómo se manipula finalmente la información, me parece de una gravedad absoluta. Estas cosas ya no puede Chilevisión o ese matinal o Cavada o quien sea seguir dándose estos gustitos personales, porque lo único que generan es una incertidumbre tremenda. Esto yo creo que incluso podría revestir conductas delictuales. Hay alguna normativa que uno podría pensar respecto de la alteración del orden público, que con estos llamados se generan, ¿cierto?, a que estas personas vengan nomás a Chile, si no los van a poder echar, si no los van a poder deportar. Entonces, primero el periodista o el comunicador y el programa tiene una responsabilidad. Emiten información y que evidentemente no implica que no tengan una posición política. Me parece razonable que cualquier periodista o comunicador tenga una posición política, y está bien, y que bien que así sea. Pero una cosa muy distinta es manipular la información y utilizarla con consecuencias que pueden ser muy peligrosas para nuestro país. Mira, más que el tema legal, a mí me pregunto, ¿qué es lo que quiere Rafael Cavada? Que efectivamente sigan entrando inmigrantes ilegales, él quiere proteger a los inmigrantes ilegales. ¿Cuál es su posición? Porque podría ser que tenga razón en alguna cosa, que a lo mejor se necesita una ley, no sé, ¿cómo lo ve nuestro panelista? Sí, a ver, yo creo que está bien en el límite. Cuando se juega en el límite en el periodismo es complejo porque el periodismo no está para jugar al límite. Entonces, en medio de información me refiero. En el ámbito de la opinión es otra historia, y cualquiera de los periodistas tiene sus espacios para poder opinar, y esa opinión se tendrá que hacer cargo cuando, siendo más altisonante, tiene consecuencias políticas eventuales, en fin. Pero eso es parte del derecho de que exista una capacidad de opinión en un sistema. Pero yo creo que efectivamente el tema de la información es inadecuado. Ahora, con este tipo de temas hemos jugado, no solo migrantes, sino que muchos temas más que son más álgidos, se ha jugado muy al límite muchas veces, ¿no? Y yo creo que tenemos que tener cuidado, porque efectivamente la información es la que hay. Yo creo que también es importante que quede claro que este asunto de los migrantes va a ser un tema complejo, muy complejo. O sea, sacar a cientos de miles de personas es muy complejo. En segundo lugar, una cosa que nosotros normalmente se estableció: los que son irregulares y como que es casi un delito. La mayor parte de los migrantes en todo el mundo, los que llegan incluso que llegan a vivir haciendo los procesos legales, pasan un tiempo irregulares, porque normalmente el trámite de migración se demora más tiempo que el tiempo que tienes para estar de turista en un lugar. Y muchas veces es más fácil hacer ese proceso en el lugar que hacerlo desde el país de origen. Entonces, como los países no tienen resueltos bien los procedimientos, muchas veces las personas migran, llegan y están en una situación de irregularidad que es compleja. Entonces, todo esto, cuando uno pone todo blanco o negro, ya se hace muy complejo. Y se hace muy complejo porque además la información con la cual aparecemos, entonces mira, hay tantas personas que están que son migrantes que no están legalizados. Entonces, en fin, es un proceso bastante complejo. Les cuento una anécdota. Yo tengo 2 hijos biológicos y una hija adoptada. Mi hija adoptada, en obtener permiso en España, se tardó 2 años por el hecho de ser adoptada. Entonces estábamos nosotros todos legales y ella no. Entonces, y es bien complejo, porque efectivamente entonces podría estar en un listado de gente ilegal. Técnicamente en el mundo no existen los niños ilegales, pero al mismo tiempo sí existen, porque es difícil de definir que el niño es ilegal cuando los adultos no son legales. En fin, es un asunto muy complejo. Entonces yo creo que aquí hay que ponderar. Yo creo que Rafael Cavada, que yo lo conozco muy bien y hemos trabajado juntos, la verdad es que creo que efectivamente está jugando en un límite, ¿no? Efectivamente, la gente que se está yendo no porque entienda que hoy está en una situación cuya irregularidad es ilegal, porque eso no está definido, ¿no? Y por tanto esas personas saben que podrían quedarse más tiempo. Lo que pasa es que entienden que vienen tiempos en los cuales es mejor ya tomar decisiones, irse y eventualmente no tener que soportar un proceso más complejo. Todo eso está pasando.
está pasando en muchas partes del mundo, ojo con esto, está pasando en muchas partes del mundo. Nosotros tenemos un proceso de globalización donde se puede mover las finanzas fácilmente, se pueden mover las comunicaciones fácilmente, y donde las personas muchas veces empezaron a migrar buscando mejores condiciones, ¿ya? No solamente hay crimen organizado, que lo hay, con migración incluida, sino que hay gente que está buscando también lugares donde tener empleo. Por eso vienen a Chile, en América Latina, que es el país con mayor nivel de empleabilidad posible. Sí, también es parte del asunto. Muy bien. Oye, yo partí diciendo que no tenía confirmada la noticia de Nelson Acosta. Una de las mismas personas que me informó de aquello me dice que no está confirmado. No me puede hacer una trampa como esa. Como yo quiero tanto a Nelson Acosta, le tengo tan buena, dije, no está confirmado, este es un rumor que anda dando vuelta, y si la noticia no es verdadera, le pido disculpas a la familia por la información. Me adelanté, cosa que no hago nunca. Normalmente trato de confirmar las noticias, y cómo que se llama, esta persona me puso, tenéis que hacer un recuerdo en su programa, un grande y todo lo más, y cómo que se llama, me dejé de llevar por la información recibida, pero no está confirmado definitivamente, y si no es así, pido las disculpas del caso, porque no se puede dar una información así. Giovanni. Volviendo al tema anterior, ¿sí? Yo creo que hay dos hechos que suponen análisis distintos. Uno son las declaraciones de Rafael Cavada, y otra es la crisis migratoria que se está viviendo en el norte. Respecto a las declaraciones de Rafael Cavada, él lo que hace es cuestionar la decisión del migrante que quiere volver basado en hechos que son ilegales, o que son en cuestiones fácticas, digamos, porque él le dice básicamente: usted podría perfectamente quedarse acá porque en Venezuela no van a dejar de aterrizar aviones chilenos. Eso es un hecho que además tiene que ver con la existencia de una dictadura en Venezuela. Desde ese punto de vista, a mí me parece una falta a la ética periodística, porque se da en el marco del ejercicio de la información, no de la opinión, como bien distinguía Alberto. Y eso sugiere otra reflexión más profunda, que tiene que ver con el rol de los comunicadores en los distintos momentos históricos del país, digamos. Y engancho esto con el problema más de fondo, que es la crisis migratoria que se está viviendo en el norte, porque el flujo de inmigrantes que quieren irse de Chile, aparentemente, por lo menos por lo que se ha visto en las declaraciones de televisión, está vinculado con las declaraciones de José Antonio Kast, lo que habla de que bastaba, digamos, una voluntad política para impulsar al inmigrante ilegal a salir del país. Eso es el primer hecho. O sea, yo creo que aquí hay un punto muy relevante para José Antonio Kast. Es un triunfo político. Es un triunfo político, sin duda. La señal es muy importante. Quedó demostrado de que bastaba una declaración de quien eventualmente vaya a ejercer la presidencia, o de alguien con poder, digamos, para que de alguna manera se frenara el flujo migratorio ilegal y se produjera un flujo en sentido contrario, de que los inmigrantes ilegales se fueran. Pero justamente por eso, Checho, y vinculado con lo de Rafael Cavada, hay que tener claro de que el próximo gobierno, y yo no tengo la menor duda de que va a ser encabezado por José Antonio Kast, va a ser muy complejo desde el punto de vista de la gobernabilidad, por acciones como las de este comunicador. Y va a requerir un apoyo desde todos los flancos. No solamente desde el flanco político, digamos. El Congreso va a ser muy complejo para el próximo gobierno. Las comunicaciones van a ser muy complejas para el próximo gobierno. Y ahí se va a requerir realmente mucha madurez política para abordar cada uno de los episodios en que el ejercicio de la voluntad política de un gobierno que gana en las urnas va a ser cuestionado y va a ser en el fondo intentado de que no se ejecute lo que se propuso al país, porque al país se propuso, entre otras cosas, por ejemplo, políticas que impidieran la inmigración ilegal y permitieran la salida de los inmigrantes ilegales. Cuando eso se traduzca en políticas concretas, se va a enfrentar una oposición desde muchos flancos, y ahí yo creo que en eso deberíamos estar pensando hoy día, digamos, en cómo darle gobernabilidad al próximo gobierno, porque eso es fundamental para todos los chilenos. Así es, ha llegado la hora de hacer nuestra primera pausa.
Vamos a pasar a otros temas, por cierto, pero la verdad que a mí lo de Rafael Cavada me parece impresentable. A mí me parece impresentable que esté en un matinal un periodista que fomentó la violencia, Exacto. que defendió la violencia, que andaba estuvo con los famosos de la primera línea en la calle. Pero sí, si yo me agarré con él están. en televisión porque él decía que la primera línea era para defender al pueblo de Carabineros. O sea, Imagínate. un periodista que dice una cosa así no puede tener un espacio como el que tiene en el matinal. Bueno, ya sabemos que Chilevisión... El corte que tiene. El corte que tiene, pero todo tiene un límite, ¿no es cierto? Y el límite tiene que ser la violencia y el Estado de Derecho. Chechito, 2 tenemos que tener segundos. todo un mismo discurso con respecto a la violencia. Solo respecto a lo último que decía Giovanni, el rol de los comunicadores en ciertas etapas. Recordemos precisamente cómo potenciaban y le echaban benzina el 18 de octubre del 2019 a ciertos periodistas, propiciando la lista del pueblo, apoyando, ¿cierto?, las manifestaciones violentas, la comisión de delitos. Como dices tú, estando en la calle con ellos, hay fotos de la mano de Cavada con los delincuentes, estos encapuchados que andan de la primera línea. Entonces, la verdad es que tampoco nos tenemos que sorprender. Y ellos tienen mucho que ver en cómo, en definitiva, encienden la violencia y el odio en las personas comunes y corrientes que los ven todos los días. Oye, el que sí está vivo es Gabriel Alemparte. Ay, así que por fin. lo vamos a tener ahora. El hombre del momento. Apareció Gabriel Alemparte, Dios mío. Después de irse a tomar la foto con José Gabriel Antonio Alemparte. Castro. Ya, Después. vamos a ir a la pausa y regresamos. Estás buscando. ¿Por qué si este programa te quiere? Bueno, no sé por qué. Yo no los te- quiero mucho, Checho, Alberto, Giovanni y todos los quiero mucho. A la A mí Prisi no me también. nombró, ¿te das cuenta? Camila, por Dios. No, Si no, te no dije me nom- Camila, no, te no dije. me nombraste. Me golpeó. Nada, pues bien. Lo que pasa es que semanas anteriores tuve que trabajar mucho y la semana pasada iba a venir, pero un hijo mío se enfermó. Sí, Camila sí, estuvo es ahí verdad, conmigo, así me que consta. Sí. fue bien Sí, me complicado. consta. Así que, Pero pero está está bien, bien, tú, sí, está ya. bien ahora. Déjame saludar a quienes hacen posible el programa. ¿Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega? Te pillé seguridad preventiva que no graba los robos, los evita. Vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima e ingrese ahora a tepillé.cl. AFP Habitat tiene 3 planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Cuando los niños y las pymes se levantan, todo Chile se levanta. Abastible por ti, por las pymes, por Chile y también estuvo por la Teletón. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Auto lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por 1 año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Auto, será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. 49 años de trayectoria. Te bajaron tus pensiones, no te preocupes. Mi amigo Peter Retamales te lo soluciona. Si estás fuera de Santiago, tampoco es problema. Te estás pensionando, te vas a pensionar, no pierdas más tiempo ni dinero, contrata al mejor. Los costos ya están normados por la superintendencia, así que no te preocupes de eso. Comunícate con Peter Retamales en moneda 1137, piso 7, o en el WhatsApp más 56 99 39 43 783. Muy bien. Ya hablamos del tema. Ahora, ya que tenemos a la noticia del día, le vamos a preguntar a Gabriel Alemparte, porque tengo entendido que Demócrata finalmente ha determinado apoyar a José Antonio Cast. ¿Es así? Es así, vengo precisamente llegando de una reunión con el candidato José Antonio Cast, una reunión muy grata, incluso divertida a rato. Tuvimos una conversación muy sincera, ya veníamos con 2 conversaciones anteriores, pero no solo del Partido Demócrata, hay gente independiente, también había algunos miembros de Amarillo. Entonces qué bueno. Fue una conversación, la verdad, muy interesante, y yo creo que hay varias conversas que uno ve un candidato con
con altura de miras para convertirse en presidente. Yo creo que estamos viéndolo. Tuvimos una conversa, yo básicamente le pedí tres cosas, le dije tres cosas. La primera, le pedí que volviera a prestigiar la institución presidencial, que era algo que en estos 4 años no habíamos visto, desde la forma hasta el fondo, porque la presidencia de la República en Chile es muy importante. Y lo segundo, hacerle saber que los presidentes más recordados de Chile son precisamente aquellos que son capaces de no gobernar para una facción, ni para unos pocos, y eso este gobierno no lo entendió nunca. Por eso gobierna para su 30%. Y que los presidentes exitosos, Angela Merkel, Giorgia Meloni en Italia, en Chile Elwin Frey, Lagos, tuvieron la gracia precisamente de equilibrar el poder y equilibrar el poder entender que a veces se gobierna menos para la facción y más para el país. Y eso creo que fue muy importante. Y lo tercero, le dije que como demócratas íbamos después de lo que habíamos vivido el 2019, particularmente lo que vivimos mucho el 2022 y la persecución brutal y el dolor muy grande de mucha gente que nos trató muy mal, le dije que íbamos, los que estábamos ahí éramos demócratas y íbamos a defender el gobierno legalmente constituido si él era presidente de la República, y eso significaba que no íbamos a apoyar en ningún caso ningún tipo de acción violenta, sino por el contrario la íbamos a condenar siempre. Bueno, yo creo que José Antonio Kast, obviamente que en su campaña, en todo lo demás, él siempre le habló a su nicho, pero él es un político con experiencia y sabe perfectamente que solo no va a poder gobernar. Entonces, obviamente va a tener que negociar con lo suyo, con los de este sector y también con los del otro sector si quiere hacer transformaciones realmente importantes. Él ha definido su gobierno como un gobierno de emergencia. Por lo tanto, yo creo que las primeras leyes, que me imagino las va a hacer durante los 100 primeros días, son leyes que nadie podría votarlas en contra, ¿no es cierto?, fuera de Rafael Cavada. Que eso fue lo que él dijo. Él sí las puede votar en contra, pero el resto... Siempre hay muchos que pueden un votar diputado, un senador, votar en contra de una ley de seguridad que todo el mundo está bramando por mayor seguridad, sería difícil que no se la aprobara. No tan difícil, en no, este gobierno no fue tan fácil. Muchas de las leyes, el Partido Comunista, muchas de las leyes de seguridad las votó en contra. O sea, de hecho, la gran mayoría de las normas que hoy día son leyes de la República y que en materia de seguridad han logrado ver la luz es gracias a los votos de la derecha. Y a pesar de la resistencia de la votación en contra, la abstención de los votos del Partido Comunista y del Frente Amplio. Oye. Y si eso han sido capaces de hacerlo ahora, que son gobierno, imagínense cuando sean oposición. Ya conocemos de lo que son capaces estos personajes. Lo importante es que hoy día tenemos un parlamento relativamente en mejor posición que hace par de años atrás, cuando el presidente Piñera era presidente de la República, y que va a haber firmeza, liderazgo y carácter para poder hacer las modificaciones y hacerle el frente nomás a esta gente. Yo creo que para efectos de... es difícil hoy día hacer proyecciones políticas, cada día es más difícil, pero para efectos de... del tema que yo te planteé de la gobernabilidad, hay que tener presente dos cosas que son fundamentales. O sea, para la defensa del próximo gobierno, yo voy a estar en la defensa del próximo gobierno en todo aquello que signifique un avance para el país. Pero hay que tener claro dos cosas. No tenemos mayoría en el Congreso y tenemos una situación fiscal crítica. O sea, si no partimos de esos dos supuestos, uno de los cuales ya se vio en Argentina en el caso de Macri, que fue incapaz de decirle a los argentinos estoy recibiendo el país quebrado y de explicárselo, digamos, con pera de manzana, le significó finalmente la desaparición de su movimiento político, prácticamente, a esta altura, digamos, visto en retrospectiva. Entonces yo creo que tenemos que tener muy claro, por eso está bien lo que dice Camila en el sentido de que, claro, hoy día el Congreso es un poquito mejor de lo que era hace 4 años, pero no tenemos mayoría en ninguna de las dos cámaras y eso... Vamos a ver desde cuándo se va a empezar a hacer sentir. Alberto Mayol, tú como analista, ¿cómo ves, como un analista que tiene un domicilio en la izquierda, cómo crees tú que va a ser esa oposición a José Antonio Kast?
Yo creo que más bien va a ser una oposición fuerte. No creo que vaya a ser de mucha moderación, básicamente porque no está claro, primero no está claro qué va a pasar con la postura de José Antonio Kast y republicanos, que ahí hay una cosa que es compleja. Por ejemplo, Kast nunca dijo derechita cobarde, ¿ya? Pero sus diputados sí. Pero sus diputados sí. Entonces, en el fondo, ahí hay un tema que tiene que ver con este endurecimiento que en general ha pasado en muchas partes del mundo de los sectores políticos para ir a buscar un electorado que se fue migrando hacia los extremos. Entonces, vamos a ver si eso se modera en el marco del gobierno, que es una cosa más o menos normal, digamos, sí, porque estás a cargo de la institucionalidad y suele ser de esa manera. Pero si eso no si el gobierno no logra construir un espacio donde tenga límites muy claros respecto hasta dónde puede llegar, lo más probable es que a la oposición lo que más le convenga, y en esto en política es así, o sea, todos hacen lo que más les conviene electoralmente. O sea, pero la derechita cobarde no va a ser oposición a José Antonio Kast. Me refiero a la oposición al Frente Amplio. No, me refiero a que en la medida en que esos sectores, o sea, aquí en el fondo hay un electorado que se mueve, que es la clave del asunto. ¿Cierto? El que quiera hacer una oposición súper dura y no encuentre ese electorado que se mueve, da lo mismo, va a perder todo lo que pase. Sí, el punto de fondo es qué es lo que pasa en la discusión pública y cuánto de verosimilitud le encuentra la gente a lo que está ocurriendo. Sin todos los errores comunicacionales y políticos que cometió el gobierno de Sebastián Piñera, el estallido no habría sido estallido, habría sido protestas más duras, menos duras, pero habría sido protesta. Pero se convierte en un estallido en la medida en que hay un desequilibrio en las normas sociales, en los valores de la sociedad, cuando tú dices, oye, pero a mí no me entienden. Si a mí no me entienden las autoridades, si me dicen, oye, pero si tú te levantas temprano pagáis menos del metro, entonces, compadre, yo me acuesto a las 12 de la noche, ¿ya? Levanto a las 5 me llevo 2 horas de viaje, ¿ya? Y me estoy haciendo levantarme una hora. Me tengo que levantar una hora antes. Entonces no, si no se entiende eso, ¿ya? Eso es problemático. Si se entiende eso y se hace un gobierno que tiene una relación pertinente con la ciudadanía, da lo mismo lo que hagan las oposiciones. Las oposiciones siempre... Esto es una discusión que tuve con el presidente Piñera en su momento, poco antes de que muriera, que estábamos conversando y me dice, oye, pero es que se aprovecharon, me dice. Se aprovecharon de la situación. Entonces yo le digo, le encuentro toda la razón, pero es difícil encontrar a alguien en política que no aproveche una oportunidad. Un segundo. Sí. Suscribiendo lo que dice Alberto, 100%, porque es parte de la política real. De cómo y del funciona. análisis correcto. Y hay otro elemento que tú dices, la derechita cobarde, entre comillas, no va a hacer oposición a José Antonio Kast. Mira la votación de la acusación constitucional contra Perdón hace una semana. Exacto. Y eso tiene que ver con otro elemento. Sí, en el caso, en algunos, por ejemplo, por lo menos, no en todos, no sé, pero en algunos tiene que ver con otro elemento, que es la necesidad de diferenciación. Y ahí dentro de la propia derecha van a... porque hay algunos que están desesperados. Al día siguiente que asuma el próximo presidente de la República, José Antonio Kast, si Dios quiere, al día siguiente se va a abrir la carrera presidencial para 4 años. Más que diferenciación, yo diría que oportunismo, porque ahí hay negociaciones. Si todo el mundo sabe que la votación de alguno era porque negociaron algo. Gabriel, pasando a otro tema que me parece... Es una cosa lo de Pardeu, para la rápida, de verdad. Impresentable. O sea, es difícil encontrar más razones para una acusación constitucional. O sea, yo no sé si el libelo era súper malo, que no tengo idea. Pero tú sabes, Alberto, que eso no importa al final del día. Pero los hechos eran clarísimos. Y de verdad llama la atención, o sea... La votación de la derecha, de la gente de derecha, porque los otros no votan de acuerdo a los méritos, votan de acuerdo a una cuestión política. Ahora, yo también creo que, hay una costumbre que debiera instalarse también en Chile, de que en el Congreso los votos... Está bien que tú tengas de repente en un detalle una cosa individual respecto a otras cosas. Pero este juego que viene hace muchos años, que los partidos dicen, oye, mira, todo el partido vota por esto, pero soltamos a 3 para que den la mayoría para el otro lado. ¿Ya? Ese juego hace mal porque no se entiende muy bien la política de la gente. Una de las razones por las que no entiende es porque un gobierno manda un proyecto, cualquier gobierno, no hablo del actual, cualquiera,
y puede perderlo con votos propios. Así es. Entonces, Sí, ahora falta disciplina. Perdona, pero respecto a lo de Pardoa, una cosa de forma. No solo la acusación constitucional que no se puede entender, sobre todo un ministro que incluso hasta confesó haber escondido información, tiene que ver con un tema de probidad, sino además, déjame decirlo de esta manera, no quiero usar una fea palabra porque en la radio se escuchan peores, pero al otro día de la acusación constitucional, Pardo se manda una columna en el cuerpo A del Mercurio, A2, gigante, donde habla de los puentes y la construcción de puentes. Yo recuerdo a Pardo, siendo director de espacio público, destruyendo cualquier posibilidad. Además, Diego Pardo es abogado, hasta donde yo sé no es epidemiólogo, tenía una posición muy rígida contra el gobierno en el manejo de la pandemia. Entonces, también, o sea, un poquito pudor. El día siguiente al que saliste una acusación constitucional, fondéate, baja el periscopio un rato. O sea, eso demuestra, creo yo, una suerte como de soberbia y arrogancia de seguir diciendo, bueno, yo estoy aquí, yo voy a seguir. O sea, yo creo que alguna lección tiene que sacar uno cuando el Congreso te verga un coscorrón fuerte, ¿no? Bueno, yo quería, antes de ir a la pausa, pero ya no nos dio el tiempo, así que vamos a tener que ir a la pausa. Preguntarle a Gabriel Alemparte, y la dejo la pregunta planteada. Él fue un seguidor del gobierno de Eduardo Frei, y obviamente la fotografía de Eduardo Frei con el candidato José Antonio Kast ha causado gran polémica en una parte de las filas de la democracia cristiana, pero hay otra parte que está prácticamente de acuerdo. Yo diría que demócrata fundamentalmente sale de esa otra parte de la democracia cristiana, y me gustaría a la vuelta de la pausa conocer tu opinión, porque ha sido demasiado criticado el expresidente Eduardo Frei por mostrar una posición política frente a lo que se viene. Vamos a la pausa y regresamos. Muy bien, ya estamos de vuelta. Afortunadamente, el auditor que me dio la información estaba equivocado. Confirmamos que el entrenador está grave en una clínica de Rancagua y no ha fallecido, así que por transmitir la información que dije que no estaba confirmada, yo dije no tenemos la información confirmada, está afortunadamente vivo, en estado grave, sí, pero en una clínica de Rancagua, así que cualquier problema que le pueda haber ocasionado a la familia al repetir una información, pido las disculpas del caso. No es costumbre mía dar una información sin haberla confirmado, pero me pilló volando bajo el auditor, porque yo quiero mucho a Nelson Acosta, entonces me dio como angustia, y la di la información siempre diciendo que no era una información confirmada, pero ese tipo de informaciones no hay que darlas definitivamente, así que las disculpas agravan la falta. No, pero dejaste muy cuando estábamos al aire, cuando comentaste que estabas muy afectado por la situación, hay que decir a la familia que efectivamente fue un acto de cariño, ¿no? Así es. Y dijiste que había que chequear. Habíamos dejado planteada una pregunta a Gabriel Alemparte, que es interesante conocer la gente que emigró de la democracia cristiana, y esta funa que se le ha hecho a un presidente de la República que tenía el sello demócrata cristiano. ¿Qué opinión tienes tú, Gabriel? Bueno, yo creo que hay una cosa que subyace todo esto, no sé, por ahí en Radio Amiga ayer había una muy buena columna de Carlos Correa Bau sobre el maltrato, ¿no? Yo creo que el presidente Frei, con quien tengo el gusto de poder considerarme cercano y amigo, ha vivido un poco lo que vivimos muchos, ¿no? Aquí no hubo una suerte de traición, como lo plantean en algún sector. Aquí lo que hubo fue una legítima preocupación por un proyecto constitucional, primero por un estallido social donde muchos no dijeron mucho, y luego un proyecto refundacional muy peligroso, a mi juicio, para el país.
Y recordemos que en ese momento... Al juicio del 60%. Al juicio del 62% de los chilenos, afortunadamente. Pero en ese tramo, para nosotros, quienes veníamos del mundo de la exconcertación, yo en ese minuto era independiente, no era militante de la democracia cristiana ya, me había ido. Ese tránsito... el tránsito de la defensa de las ideas, de las instituciones, del concepto de lo que es este país. Y yo creo que cuando uno plantea eso, uno se plantea no desde la conveniencia, sino que desde el profundo amor por Chile nomás. Lo mismo que hicimos hoy día en la mañana. Yo no tengo ningún interés ni parte, ni ser parte, no querría volver al mundo público, pero porque ejerzo mi profesión, pero creo que todos hemos sufrido un poco esta suerte de persecución, y creo que el presidente Frey la ha encarnado con más fuerza que nadie. O sea, las declaraciones de Francisco Buenchumilla son inaceptables cuando le dice que deshonraría la memoria de su padre, y yo creo que traspasáis todos los límites de lo humanamente... sabemos la relación que tiene el presidente Frey con su padre, por lo tanto que tenía el presidente Frey con su padre. Entonces yo creo que hay una suerte de matoneo, particularmente de que la centroizquierda se desarmó, digámoslo. Yo creo que la centroizquierda ya no existe, lo probaron las últimas elecciones parlamentarias, lo han venido probando ya varias elecciones. El centro lo ocupó un centro distinto que podremos discutir, el de París, a mi gusto. Y yo creo que lo que ha habido es una suerte de matonaje muy fuerte. Político, No, mira, no sé si... Yo creo que pero es que no quiero personificarlo, no quiero ponerlo en las personas. Más bien quiero ponerlo en el votante. Creo que ese votante es un votante molesto con las élites, muy de regiones, muy cansado de los políticos de siempre, y creo que creo que es un votante más bien moderado, ¿no? Es un votante que tiene cierta moderación, en el sentido que tampoco no está tan ideologizado. Ahora, no está tan ideologizado. Está enojado, pero es moderado. Está enojado, pero moderado. O sea, claro, su voto no es porque si uno estuviera enojado podría votar por Arte, en este caso, ¿no? O algunos por Kaiser, digamos. Podría ir a las verdaderas puntas del enojo, pero yo creo que ahí hay un electorado muy desideologizado y que no sé si representa el centro político, pero ya el centro político no es la élite de la concertación ni quienes veníamos de ese mundo. No, nosotros juntamos nombres, ya somos prácticamente una anécdota. Alguien dijo por ahí la otra vez que me pareció muy razonable, Eugenio Tironi, que a veces cuando no escribe para alguien escribe cosas bastante interesantes. Dijo que nosotros éramos nostalgia, y yo creo que nosotros somos nostalgia ya a esta altura, la nostalgia de un pasado. Y yo creo que el presidente Frey viene de esa nostalgia, con mucha razón y con mucha propiedad, y ha sido fruto, él se rehusó al proyecto constitucional del 22, y ahora se reduce, y ya había dicho que le parecía una locura la decisión de la Junta de apoyar a Janet Jara, y a mí me parece que es una verdadera contradicción con lo que la democracia cristiana ha sido en su historia. Sí. Mira, yo creo que además el trabajo de uno también es mirar qué es lo que se puede deducir de la situación. Frey no fue bien tratado por el gobierno, esa es la verdad. Él muy elegantemente renunció a fines de abril del año 2022 a ser embajador plenipotenciario para Asia-Pacífico, que era un cargo que él estaba ocupando. No creo que lo haya hecho realmente por propia voluntad, sin embargo lo hizo con una renuncia, que es una cosa muy elegante para no poder producirle un problema al gobierno. Digo que no fue seguramente por su propia voluntad, porque curiosamente cuando el presidente Boric va a ir a China, los chinos le dicen: por favor traiga al presidente Frey. ¿Ya? Y el presidente Frey fue invitado entonces por el gobierno, acepta la invitación, pero decide no ir en el avión presidencial. Entonces, para mí señales. Eso son cosas que se leen directamente, digamos. Entonces, el presidente Boric pudo establecer una relación de mayor confianza, como lo hicieron todos los presidentes, presidente Piñera, todos renovaron, porque había que renovarla, renovaron esta figura
que era una figura que efectivamente, como demostró el viaje, porque no sabíamos cuánto, pero como demostró el viaje, a China le parecía un acto de confianza, cosa que Chile tenía muy poco, porque Chile tiene 700 chilenos inscritos en el consulado de China, no tiene nada. Para llegar a Estados Unidos, cualquier ministro, tú tienes 6, 7 personas que fueron alumnos directos, tesistas probablemente, ¿ya? En las universidades norteamericanas de esos ministros. Para llegar a China tienes nada. Entonces el tema era súper importante. Sin embargo, el gobierno, y yo quiero siempre recordar, que antes de que el presidente viajara, el viernes anterior, viajaba el sábado, el viernes anterior, una de las empresas más grandes de China, su presidente viajó a Chile para reunirse el viernes, solo para no ser anfitrión del presidente Boric en China. Y cuando termina el viaje, viaja otro presidente de compañía gigantesca también, de las más grandes de China, para reunirse en Chile. Esas dos compañías no quisieron reunirse en China con el presidente. ¿Por qué? Porque no querían ser anfitriones. Mira, de él. Interesante. Entonces, claro, cuando uno ve todo esto y dice, oye, aquí está lleno de desinteligencia, más allá de que la democracia cristiana siempre fue anticomunista, fue el gran rol de la democracia cristiana. Fue justamente convertir al comunismo. Por supuesto, o sea, entonces, tan raro, así tan extraordinariamente increíble, que coyunturalmente la democracia cristiana, que en todo el mundo es de centro derecha, en Chile haya tenido una alianza, un pacto con la izquierda, con la centroizquierda, que tuvo que ver con el golpe, con las violaciones de derechos humanos y qué sé yo, pero no tuvo más que ver que con eso, ¿ya? Y eso estableció una historia que efectivamente marca una línea, pero esa línea en algún momento se podía borrar y se borró. Entonces, ya está, tampoco es... No, yo la verdad... No, ninguna locura. Por el contrario, o sea, yo creo que la concertación duró mucho más de lo que creímos que iba a durar. Sí. Como dice Alberto, las democracias cristianas en el mundo son esencialmente partidos de centro derecha. O sea, cuando nosotros nos tocaba reunirnos internacionalmente era eso. Y duró, espérate, porque de hecho juntaba 2/3. La democracia cristiana. Bueno, cuando salió la democracia cristiana ha sido expulsada de 2 organizaciones. Y juntaban 2/3 históricos de Chile, que era el centro político con la izquierda política, y resulta que hoy día esos 2/3 se convirtieron en menos de 1/3. Y además recordemos un punto, que también demuestra la desaparición de ese centro o de ese mundo, ¿no? Paulina Bodanovich hace 2 sábados dijo una cosa increíble, que para ella, y que esto tiene que ver con quién toma la fuerza del Frente Amplio, el Partido Comunista y el socialismo, ella declaró que a ella le complicaba mucho llamarse de centro izquierda. Algo distinto a lo que está haciendo Janet Jara, ¿no? Más a la derecha está diciendo, a mí me complica mucho decir que soy de centro izquierda. Yo soy de izquierda, dice ella. Entonces, tú dices, bueno, ¿dónde está el intermedio, no? ¿Dónde está el...? Sí. Tenemos que ir a la pausa. ¿Tú querías hacer un comentario, Camila? Sí, muy breve. Yo creo que lo que ha pasado con la democracia cristiana chilena es en el fondo el deterioro de ciertos partidos políticos que por determinados liderazgos, uno podrá decir Yasna Proboste, Huenchumilla y otros en la ADC, van generando un nivel de descomposición tan grande que el partido que alguna vez fue, o que los partidos que alguna vez fueron, dejan de serlo. Por la influencia de determinadas conducciones, de determinados liderazgos que hay dentro de esos partidos políticos. Yo creo que ciertas personas desdibujaron lo que había sido tradicionalmente la democracia cristiana y el rol que había tenido en nuestro país. Y yo creo que eso se acentúa en un antes y un después con el 18 de octubre del 2019, donde está el mayor éxodo de militantes, Gabriel y otros más, digamos, pero yo creo que eso marca el antes y el después. Así es. Vamos a ir a las noticias. A mí me da cosa ver a políticos darse vuelta de carnero con sus principios y da exactamente lo mismo sin pagar ni costo. El mismo vocero de Janet Jara, Pancho Vidal, aparece diciendo que el comunismo donde ha gobernado ha destruido a los países, y ahora aparece como vocero de una candidata comunista. La verdad que no tienen pudor, o sea, están donde les conviene, donde calienta el sol, donde tienen la posibilidad de conseguir. En el campo diría la necesidad tiene cara de hereje. Pero es que todo tiene un límite, o sea, todo tiene un límite. Vamos a las noticias y regresamos. Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Checho Irane.
Bien, ya estamos de vuelta con su programa Conectados con Agricultura y estamos junto a Gabriela Lemparte, Giovanni Calderón, nuestra querida Camila Flores y Alberto Mayor. Tremendo panel en el día de hoy y tremendos son las personas o las empresas que apoyan que estemos al aire día a día. Me refiero a Perfect Pool, que te invita a aprovechar tu piscina todo el año temperándola a 28 grados, con la mejor tecnología y en cualquier parte de Chile. Llama al 603.900 y visítanos en www.perfectpool.cl. Potencia tu cultivo con Camap 26, nutrición balanceada que permite obtener frutos más firmes y crocantes, además de una producción imparable. Camap 26, calidad y pureza en cada aplicación. Encuéntralo donde siempre. Más información en www.agroconnection.cl. Saludamos a nuestros amigos de Multiservice con sus servicios de izaje, de carga por medio de grúas Pluma y sus 35 años de historia. Hoy son los mejores colaboradores al servicio de la gran minería y por lo tanto del desarrollo del país. Multiservice, mucho más que grúa. Más información en multiservicegrúas.com. Disfruta de una amplia carta de pastas artesanales frescas, risotos, pescado, marisco, ricas pizzas y una variada coctelería en un ambiente cómodo, variado y en una de las mejores terrazas de Santiago. Me refiero al Piegari, que está ubicado en Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Reservas en piegari.cl. Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. La marraqueta con jamón y palta, entonces eres de San Jorge. Y si eres fanático de la pizza con salame, eres de San Jorge. Muy bien. Me gustaría ir un poquito a la cosa internacional para volver después a Chile. ¿Qué está pasando con el tema de Venezuela y Trump? Trump reconoció que había hablado por teléfono con Maduro. Pareciera ser que no prosperó la llamada telefónica. Me imagino que era una de las últimas gestiones. Habló en inglés como habla Maduro, tan difícil que prospere. Y como canta también. Trump no lo debe haber entendido mucho, dices tú. No, pero me imagino que fue de las últimas gestiones diplomáticas que se pueden hacer. Ahora, de verdad, muchos dicen, ojalá que Estados Unidos no entre a matar gente, mueran inocentes en una intervención. Pero por otro lado uno piensa el ridículo internacional que haría Trump yéndose con las manos vacías. Claro. Después de todo el despliegue, llevan más de un mes. No, sí, va a caer. ¿Tú crees que va a caer? Sí, absolutamente. Sí. No, mira, yo creo que... Pero Maduro de alguna forma está engañando a los venezolanos, armándolos con milicianos que nunca han tomado un arma en su vida. No, mira, entonces, esto va a ser como el desafío de Argentina cuando desafió a Inglaterra, creyendo que nunca iba a venir la armada inglesa. Y mira la cantidad de jóvenes que no tenían ni siquiera cómo abrigarse. No, yo creo que es cosa juzgada. Lo que pasa es que justamente ha evitado Trump hacer una entrada que sea sangrienta, porque la verdad es que sería muy fácil, no es complejo. No es cierto que hay tanta gente que está dispuesta a defender, morir, claro, ni nada por el estilo. Eso no es cierto. Este sería una especie de extracción tipo... lo que hicieron en Panamá con Noriega. Claro, lo que hizo con Noriega. Y la verdad es que hay muchas posibilidades de cómo hacerlo y está más o menos claro. Ahora, mi impresión es que esto ya estaba sentenciado en la reunión que hubo en Alaska con Putin, y que ya se repartieron cómo iba cada uno a deshacerse del problema, digamos. O sea, tal como Rusia aceptó un conjunto de medidas para entregar entonces Ucrania y no insistir más, ha presionado un poco más porque todos los países saben que va a ocurrir eso, y finalmente, de hecho, Rusia la semana pasada ya funcionarios rusos salieron de Venezuela. Por tanto, eso está bastante claro. Señales. Claro, y no ha llevado como la vez anterior, que llevó un portaaviones cerca para que estuviera ahí. No ha habido nada de eso. Así que no, yo creo que es una cosa que se va a hacer. Lo que debe haber hablado es básicamente decirle, oye, hagámoslo tranquilo, digamos, punto. A lo fácil. A lo fácil, ¿ya? Y no sabemos si lo que hubo es un acuerdo de salida o si
insiste y persevera en Maduro, y en cuyo caso va a haber una extracción sin duda. Giovanni Calderón. Bueno, yo siempre que conversamos de estos temas internacionales, siempre digo, yo no soy experto en política internacional, que es tremendamente compleja. Entre paréntesis, les recomiendo una serie bien entretenida, no tiene nada de profunda. Como yo no soy experto en nada y hablo de todo. Problema suyo, yo solo me puedo hacer responsable por mí. Y con suerte. Y con suerte. Y depende de la materia. Y pide disculpas. Les recomiendo una serie de Netflix que es entretenida, livianita, pero muy entretenida, que se llama La Diplomática. Y allá Sí, la vi. en 3 Muy temporadas buena. mezcla política con geopolítica, etcétera. Sí. Es muy el guardaespaldas, ¿no? No, esa es la del guardaespaldas de la primera ministra de Inglaterra. Sí. Esa también es entretenida. Esa no. Es muy entretenida. La diplomática, Sí. Creo que da, por lo menos por las noticias que uno ve, digamos, comentaba una corresponsal en Estados Unidos que Trump ya había suavizado unos dichos del secretario de Estado, que había hablado de que habían dado orden de dar muerte a las personas que iban en estas lanchas, narcolanchas. Y Trump ya había dicho que él jamás había dado esa orden, que le había dado solo la orden de disparar. Era Entonces, bien brutal la expresión, era la expresión del subsecretario de guerra. eso era. Claro, no el secretario de A ver, Estado, no tiene estoy razón. entendiendo nada. Trump dijo que él no había dado la orden de dispararle a De la matar. Pero si le tiran él un había- misil a una lancha, No, pero la posibilidad que quede alguien vivo es un detalle, menos 4. Bueno, pero es que ¿qué hay detrás? La pregunta es que detrás de esa declaración da la impresión de que detrás de eso está la idea de evitar acusaciones de violación a derechos humanos, etcétera, y de evitar tribunales internacionales por parte de Trump, y por lo tanto de la búsqueda de una salida de otra naturaleza. Ahora, la pregunta que se hacen los analistas internacionales es ¿hasta cuánto va a durar el discurso de Trump de que esto es contra el narcotráfico y no contra el gobierno venezolano? Pero yo comparto lo que dice Alberto en el sentido de que es impensable, digamos, de que Estados Unidos se retire del Caribe sin un resultado Hablaría muy mal de él. en términos políticos. Y termino con esto. Fíjate que una de las cosas más complejas del próximo gobierno nuestro, de Chile, que yo espero que sea José Antonio Cast, no tengo dudas de eso, una de las cosas más complejas va a ser el manejo de las expectativas. Y acá se ha hecho una expectativa muy alta. Tengo la misma opinión. Absolutamente, y lo he comparto. dicho harto. Se ha hecho una expectativa muy alta de parte de la ciudadanía. Yo creo que José Antonio Cast y los republicanos han sido bastante moderados, digamos, en su discurso, pero de parte de la ciudadanía hay una expectativa muy alta de resolver el problema de la inmigración ilegal. Y yo creo que la caída de Maduro, que también creo que es relativamente inminente, va a ser un aporte en ese sentido. Va a ser una ayuda muy grande. Va a ser una ayuda muy grande que va a Los llegar venezolanos desde quieren afuera. volver. Cielo. ¿Ah? Los venezolanos quieren volver a Venezuela. Por lo menos los que no han muchos. logrado asentarse bien en Chile, digamos, yo creo que hay un porcentaje importante. Y ya, fíjate que ahora sí que termino con esto. Ya el hecho de que salga una oleada de venezolanos, sea mayor o menor, es un triunfo político para José Antonio Cast y para Futuro Bueno. Así que yo creo que la caída de Maduro va a ayudar mucho en eso. Oye, Fechito, antes que muy se me vaya cortito, se me vaya la onda. Es que yo quiero sacar una enseñanza de Milei. Uno puede no estar de acuerdo con todo lo que hace Milei, cómo lo hace, etcétera, etcétera. Pero hay algo que tuvo una inteligencia muy grande. Acá no hay un puto peso, dijo, vamos a apretarnos el cinturón, bajó al suelo las expectativas. Y claro, todo lo que venga de ahí para arriba es éxito para él. Yo creo que hay que, al igual como dice Giovanni, bajar la expectativa, no solamente con el tema de la inmigración, no solamente con el tema de la delincuencia, sino también con el tema económico. Yo algo entiendo de economía y les puedo decir que el tema económico no se arregla en un mes. Por ejemplo, ya va a tratar de bajar los impuestos, va a tratar de incentivar, pero de ahí a que se forme una nueva empresa, que empiece a operar, que contrate gente, van a pasar a lo menos 6 meses, pero mínimo. Y los que crean que en un mes o en los 100 primeros días se arregla todo, la verdad es que hay que bajar mucho la expectativa. Tú Ahora, querías hablar. Casi se me fue la onda. Ay, No se me fue. Lo que pasa Está bien es que que se yo me tengo vaya la onda a mí. Lo que pasa es que yo tengo un pequeño contrapunto con lo que dice Giovanni, porque mi impresión de los venezolanos que yo conozco y que son la gente que trabaja, que está regular en nuestro país, digamos, esas personas son las que están esperando volver, Giovanni, a su país. Entonces, mi impresión es que nos vamos a quedar
con lo peor, Con lo peorcito. claro, Sí, con los delincuentes, con lo peor de Venezuela. Interesante tu mirada. Y la gente que entró bien, digamos, no sé, yo digo, donde me voy a arreglar las uñas, donde me hago las manos. Una de las niñas que trabaja me preguntaba el otro día, oiga, ¿usted qué cree? Me decía, irá a caer Maduro, pucha, yo lo único que quiero es que pase, yo quiero volver a mi país, tengo a mi mamá allá, y es una niña que entró hace 10 años al Tiene un Chile, punto, está legal. Entonces mi impresión es esa, que quizás nos vamos a quedar con lo peor y que lo mejor es lo que va a volver a Venezuela. Yo, fíjate que creo que se da un círculo bien virtuoso, curioso. Sí, yo creo que si lo que está ocurriendo, Estados Unidos no se va a ir de ahí, por lo tanto, no se va a ir sin algo. ¿Ah? Y probablemente lo que están negociando es el exilio de Maduro y su entorno. ¿Ah? Lo que sí creo es que hay un círculo virtuoso hemisférico bien interesante respecto a la migración venezolana y cómo se devuelve y cómo también se protegen las fronteras. Yo creo que mirar con mucha atención, y creo que ahí Chile, el próximo gobierno, se tiene que fijar con mucha atención en lo que está haciendo Rodrigo Paz en Bolivia, lo que está ocurriendo en Argentina, lo que va a ocurrir en Perú a partir del 28 de julio. Todavía no hay elecciones, pero es muy probable que sea la derecha quien gobierne. Daniel Noboa en Ecuador. Por lo tanto, se está dando un elemento bien virtuoso que puede ser un camino de que, cayendo Maduro, efectivamente haya una vuelta de los venezolanos, pero también una protección a las fronteras mayor y una reconducción también, que creo que eso, o sea, si hay algo que debiese enfocarse el gobierno en marzo, es precisamente conjugando políticamente la cercanía que existiría entre los presidentes, es básicamente cómo reconduces, cómo tratas el tema de las fronteras. Yo creo que puede haber un círculo bastante virtuoso que ojalá se dé, porque de verdad uno obviamente no tiene nada contra la migración cuando es legal, cuando la gente se saca la mugre, cuando tienen hijos chilenos y todo, pero lo tremendo es que hemos recibido un crimen organizado de una violencia inusitada y que la gente... más gente de la que podemos... Los invito a ponerse los audífonos para que escuchen lo que está opinando la gente. En Conectados, dígalo en 30 segundos. Buenos días, Checho, buenos días al panel. Refiriéndome a la polémica de Frey, que en cierta manera, sin decirlo, le dio el apoyo a Kast, yo creo que eso nunca fue una traición y nunca va a ser una traición. Los que han traicionado han sido los de la ADC, que están en estos momentos encabezados por Huenchumilla, porque ellos han traicionado sus principios. Recordemos que la ADC en Europa fue creada para contrarrestar al Partido Comunista. Hola, don Sergio. Quisiera opinar lo siguiente. Cuando yo era más joven, oí mucho que el presidente Frey viajó harto. Y efectivamente estuve averiguando y viajó harto. Pero también estuve viendo que él trajo mucha inversión al país con esos viajes. Abrió puertas comerciales con esos viajes. Me gustaría saber, porque recordé que el presidente Gabriel Boric hizo varios viajes también donde se anunció con bombo y platillo que el presidente salía a buscar inversiones. Y muchos inversionistas iban a invertir mucha cantidad de dinero en el país. ¿Podrían nombrar alguno de esos inversionistas como para saber cuáles son? Saludos. Hola, Chechito, saludos a tu panel. Mira, respecto de la opinión de Frey, que apoyó a Kast, bueno, él es dueño de apoyar a quien quiera. Y lo que pasa es que la izquierda está respirando por la herida. Y los que más reclaman son los comunistas que crean en la democracia cristiana todavía. Y respecto de Jara, en su último debate, lo único que demostró lo que realmente es: una comunista odiosa y agresiva. Se sacó la careta y mostró realmente lo que es: odiosa como todo comunista. Soy Juan Luis Castillo. Un gran abrazo. Buenos días, don Checho. Buenos días, conectado. Acá Fernando de la Quinta Región. Bueno, ¿qué es eso que el PDG dijo que iba a votar nulo para las próximas elecciones? Si ellos tanto reclamaban que son amantes de la democracia y del libre mercado. Bueno, yo no creo que sea muy real esa votación. Supongo que fue por internet. No es algo muy transparente que digamos. Cualquiera puede votar ahí. Me tinca más que esto es una movida de los de izquierda que fueron a hacer el voto útil para engañar la supuesta propuesta del PDG. Así que yo creo que va a ser a lo contrario, van a votar más por Kast que por Jara.
Hola Checho, Camila, Giovanni, Alberto y el gran Gabriel Alemparte, Cristian de Concón. Checho, yo creo que te equivocas. José Antonio Kast no le habló a su nicho. José Antonio Kast le habló a todo un país que estábamos ansiosos de seguridad, de recuperarlo, de el abismo en que hemos estado a punto de caer estos últimos años. Un abrazo, saludos. Sí, tiene razón el último auditor. Si yo me refería que en primer lugar, cuando él formó su partido, era hablarle mucho a su gente, pero otra cosa distinta es cuando uno es presidente de toda una nación. Los viajes de Frei, efectivamente, yo me acuerdo que lo usábamos los humoristas en las rutinas, que viajaba. Pero tú sabes un dato, yo una vez saqué el cálculo, tú sabes que Lagos, Bachelet y Piñera viajaron, no quiero contar los dos gobiernos porque obviamente los separo, pero en sus primeros gobiernos, Lagos que tuvo uno, Bachelet que tuvo uno y Sebastián Piñera que tuvo, viajaron mucho más que Frei. Sí, lo que pasa es que quedó como en la memoria. Fue el primero en viajar en el momento de la globalización. Claro, exacto. Fue el primero. Pero nadie viajaba en ese entonces, era muy difícil. Y Elwin no se dedicó a eso, digamos. El gobierno de Frei se caracterizó por la apertura. Las pocas veces que Elwin salió, recordemos cuando fue a Estocolmo, Enrique Kraus de vicepresidente, hubo un ejercicio de enlace y sí, claro. Kraus no sabía al llegar a la casa del general Valerino si lo iban a tomar detenido o se iban a cuadrar. Y él siempre cuenta que cuando se cuadraron los militares, entonces dijo, todavía soy vicepresidente de la República. Ojo con una cosa, que en eso, visto en retrospectiva, Frei fue un visionario. O sea, Frei fue el que abrió el mercado chileno a través de los acuerdos de libre comercio. Fue un gran presidente. Y sí, o sea, tuvo de luces y sombras como todos los presidentes. Sí, pero en esa materia sí fue un visionario. O sea, fue el que abrió, el que terminó de abrir, digamos, el mercado chileno al mundo. Yo siempre lo he dicho. Oye, el tema principal que nos hablan nuestros auditores es la votación del PDG. A ver, hay que guardar las proporciones. Primero, los que podían votar eran 38.000. No sé cuántos votaron, no han dicho las cifras. Es una buena pregunta. ¿Cuántos habrán votado? Partamos ahí. Espérate un segundo. Aquí hay una falta de transparencia grave en la política. Sí. Hoy día yo vi el comunicado que sacó el PDG y vienen los porcentajes. Claro, pero ¿de cuánta cantidad gente? De votos. Sí, claro. Eso es muy grave. Muy grave. Ya, muy grave. Vamos a suponerle que votó la mitad. Vamos a suponerle que votaron... O sea, el PDG tiene que y eso lo hacen, eso lo hacen 25.000 por internet. Ya. Y vamos a suponer, ¿sí? Solo los militares. Sí, pero quiero hacer este punto para que la gente lo entienda. 20.000 votaron y los que votaron por Parisi en la presidencial eran 2 millones y tanto. 2 millones y medio. 2 millones y medio. Entonces, de verdad, querido amigo, pensar que todos los que votaron por Parisi o una porción importante va a votar nulo, en no entender nada cómo funciona la cosa. Entonces, la verdad es que esta cuestión más que un show de que lo que vamos a hacer, lo que diga el partido, él no es dueño de los 2.300.000 votos, 2 millones algo, no tengo la cifra. Casi 2 millones y medio. 2 millones y medio. Por lo tanto, de verdad que me parece bastante irrelevante esta votación. No, pero lo malo es que, a ver, la democracia representativa tiene un papel, hay un papel de la ficción en medio de todo esto, ¿no? Es normal. Pero cuando el mismo líder va y te dice, yo sé que no soy dueño de todo esto, yo sé que no soy dueño de todo esto, y después a través de su partido, que ni siquiera son sus votantes, sino que es los votantes de su partido, los militantes, y por último podrían ser los votantes de su partido, que son menos que los que votaron por él, claro. ¿ya? Resulta que entonces va e imputa, ¿ya? el llamado, la convocatoria a un voto que además, nulo o blanco, ¿ya? Son votos donde va a haber mucha gente que por razones completamente externas, entonces intentar construir una tercera alternativa en la cual apuestas a que te puedas tener otro triunfo más, ya desde el punto de vista del crecimiento. Decir que todos los votos nulos y blancos son, entonces, todo son de él, y la verdad que
Sí, pero hay ahí gente también, que pero ahí vota por... De verdad, pero ahí claro. también corría un riesgo, ¿eh? Sí, también. Corría un riesgo, porque si no... que sea muy bajo. Sí, ahora va a haber una votación más alta de lo normal, sin duda, pero más allá, supongamos que fuera espectacular, pero de verdad no se puede imputar. Entonces No, es un juego muy riesgoso. Si hay algo que... Para la democracia, no para... Si hay algo que en política, yo creo que tú, Alberto, sabes más de esto, pero en términos de números pero si hay algo que no puede traspasarse es el voto. O sea, absolutamente. el voto es además, intraspasable. los que hemos sido candidatos, nos jugamos intraspasable. la vida muchas veces porque otro y uno tratar de chorrearle, a mí me acaba de pasar, tratar de chorrearle votos a los que están contigo. Votan por ti, pero la gente muchas veces decide que tu compañero para otra cosa Nos pasamos harto. vota por otro. Entonces, O sea, creer que uno es dueño de los votos, creo que a esta es de altura de una la falacia política brutal. es una falacia. Nos pasamos un poquito del bloque, así que vamos a la pausa y regresamos. Sigamos conectados en Agricultura junto a Sergio Checho Irane. Mientras esperan la micro o metro, pasa el rato en culvetchile.com. Simple, confiable y entrete. Ojo, para mayores de 18 años con juego responsable. Restaurante La Cabrera te invita a disfrutar los más variados y tiernos cortes de carnes premium a las brasas en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vino en el más grate ambiente porteño. Reservas en www.lacabrerachile.cl. Came ERP, el sistema de gestión de las pymes, todo en un solo lugar. Facturación, remuneración, inventario y mucho más. Ya lo sabes, solicita tu demostración gratis en came.cl. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Auto lo vende, ojo, con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por 1 año o 20.000 kilómetros. Increíble, comprar un auto usado con garantía de 20.000 kilómetros. Compra o vende tu auto en Expo Auto, será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido. Expo Auto, 49 años de experiencia. Te bajaron tus pensiones, no te preocupes, Peter Retamales lo soluciona. Ya sea por invalidez, por vejez, viudeo, vejez anticipada, te quieres pensionar, tampoco te compliques más. Anda el número 1 en materia. Por los costos no te preocupes porque están normados. Contáctanos en Moneda 1137 piso 7 o en el WhatsApp más 5699 394 3783 o en la página web peterretamales.cl. Oye, yo sé que tenemos muchos temas, pero déjenme tocar uno que a mí hace rato me da vuelta. Sin lugar a dudas, Chile tiene unas bellezas increíbles y tenemos que poder fomentar la industria del turismo, que en algunos países es la principal industria. Me tocó estar el fin de semana, se casaba un sobrino en Maitencillo, y fui el fin de semana. La verdad que Maitencillo ha tenido un desarrollo exponencial, ¿no? Era un balneario chiquitito, qué sé yo, y ha ido creciendo y está todos los cerros con condominios nuevos, etcétera, pero ni una calle pavimentada como la gente, todos caminos de tierra en estos condominios, con unos hoyos gigantescos. La avenida principal de la costa en verano es intransitable. Entonces, porque esto pertenece al municipio de Puchuncaví. Sí. Así Y es. sin lugar a dudas, el que paga más impuestos para Puchuncaví es justamente Maitencillo. Sí. Entonces, hay dos alternativas. O pasa a ser parte de ¿Hay una discusión de Zapallar o de o Puchuncaví? efectivamente el Depende, municipio Laguna. de Puchuncaví se preocupa de... Porque ganan plata dando permiso de construcción, se sigue construyendo, pero no hacen las obras necesarias. Entonces, cuando un privado va a hacer un mall, todo se pone de cabeza, que no está en la obra. Bueno, y cuando el municipio gana plata con estos condominios, ¿por qué no ocupa la plata en mejorar? Y esto no solamente en ¿cómo que se llama? Yo creo que la carretera de Maitencillo a ¿cómo que se llama? A Papudo, Sí. debe ser de las carreteras más lindas del mundo. Qué Del preciosa. mundo. Créanme que yo he andado en moto por Europa y no tiene nada que envidiar. Esas casas, esos jardines y con el mar al lado, no es una maravilla. Ya, pero ¿y por qué esa carretera está espectacular? Y el resto,
¿Qué pasa con la carretera de Viña a Concón? Es un desastre, los hoyos que hay ahí. Todo lleno. Nadie El se hace principal balneario de Chile. La entrada a Viña del Mar. Yo me voy por Las Palmas cuando voy a Viña del Mar, porque la verdad, entrar por Agua Santa, un taco increíble. Normalmente en los países desarrollados, cuando tú entras a una ciudad importante, aumenta la cantidad de pistas. Acá no, en Chile disminuimos la cantidad de pistas. Venís con 2 pistas por lado de Santiago y te disminuye a una para entrar a la ciudad. Es ridículo. Totalmente. ¿Ah? Pero mira, oye, a mí es un tema que me gusta harto. Es difícil encontrar el lugar donde hablarlo, pero Chile, respecto al tema turístico, de verdad no lo puede hacer peor. No lo puede hacer No tiene una peor, estrategia de ningún tipo. No hay tienes industrias que son gigantes. Los pescadores del mundo, la gente que le gusta la pesca, que en general gente con bastante dinero, el lugar estrella ya es la 11ª región. Ese es el lugar donde ellos quieren ir. Ese es el último lugar, es el Everest. ¿Ya? No tienes nada diseñado para que eso funcione, porque además no tienes diseñado qué pasa con la persona cuando llega a Santiago. No tienes diseñado eso. No tienes diseñado. Cuando tú diseñas un turista en cualquier hotel norteamericano, el tipo diseñó el edificio pensando en qué iba a ser la persona, no en cuántas habitaciones. Aterrizan en Santiago y tú no tienes preparado nada para que ese día o 2 días que esté en Santiago la persona, porque ahí al sur o va a ir al norte, esa es la verdad, ¿ya? Resulta que tienes que tener algo para mostrar. ¿Qué digo que tiene Santiago, que es famoso mundialmente? Su historia. Nuestros mejores aliados en esto se llaman Augusto Pinochet y Salvador Allende. Esa es la verdad. No le tienes nada al respecto. Nada. Nada interesante para que esas personas pasen por Santiago. Y Neruda, diría yo también. Y está Neruda, pero Neruda lo justo vinieron varios ataques contra Neruda y bajó de valía, pero todavía en el aeropuerto de Barajas te recibe Neruda, no te recibe un español. Entonces tenemos un problema gigante. Por ejemplo, nosotros hacemos que hacen los países que tienen una atracción turística. Hacen que las personas no puedan llegar directamente al lugar. Los hacen pasar por más lugares. O sea, tú vas a ir a Ibiza, por ejemplo, tú no puedes irte a Ibiza de una. Ni puedes irte desde ciudades grandes, tienes que ir a una ciudad chica para cruzar a Ibiza. Claro. Te hacen pasar por lugares, te hacen pasar por un restaurante, por una cafetería, te hacen pasar por lugares. Te obligan a gastar. Nosotros vamos y ponemos un aeropuerto lo más cerca de las Torres del Paine para que no pasen por Punta Arenas. Claro. ¿Ya? Entonces está lleno de cuestiones estratégicas que donde nos hemos equivocado un montón. Y yo creo que efectivamente tú planteas un tema que hay que sentarse y decir, ¿sabes qué? Esto tiene que funcionar articulado. Pongo un ejemplo. En Madrid en este momento hay un proyecto que se llama Madrid Norte, que es un paño gigante. Al norte donde están los edificios más altos de Madrid, que es lo que hizo Florentino Pérez. Para el norte de ahí se va a abrir un espacio. Allá es difícil que se agrande mucho la ciudad. Bueno, se hizo un proyecto en el cual todos los privados llegan diciendo dónde van a invertir y qué van a hacer, donde el sistema público dijo yo pongo tanta plata para hacer todas las habilitaciones públicas, ¿no? Y todos van a ser completo. Va a ser el proyecto completo. Y vas a tener un barrio funcionando en 5 minutos. Bueno, yo sí tiene Maitencillo y Viña del Mar, porque creo que Viña del Mar es la principal ciudad turística de Chile. Usted va a ser senadora por la zona. Y si la principal ciudad turística de Chile no tiene un buen acceso, las calles llenas de hoyo, muy descuidado, la carretera de Viña del Mar vendedores ambulantes a Quintero, es un desastre. Esa carretera es comparable a ¿cómo se llama esta que está en Italia, que es maravillosa, que va al mar al lado? Ay, bueno, los nombres míos. Ya me va a caer. Pero no tiene nada. Profesor Artés. Está como el profesor Artés. Esa es la carretera entre Pyongyang y la capital de Corea del Norte. Cuando nos empieza a cambiar el nombre a nosotros. Estoy peor que Artés. Claro que con mejores ideas sí. Estoy peor en términos que se me olvidan las cosas. Bueno, pero ¿Cómo que se llama? La Costa Amalfitana. Igual me llega. La Costa Amalfitana debe ser de las carreteras o de los lugares más lindos del mundo. Bueno, si efectivamente nosotros en Viña pudiéramos
tener una carretera linda y con miradores y qué sé yo. La carretera desde Viña hasta Concón es una maravilla. Sin embargo, está totalmente desaprovechada, con mure, con las pescaderías Así que es. están. No, la verdad me da pena cómo se desperdicia la posibilidad de tener un turismo de mayor calidad y efectivamente con una infraestructura que ayuda al turismo. Vamos a hacer la última pausa y regresamos. Sigamos conectados en Agricultura junto a Sergio Checho Irane. Muy bien. Estaba revisando parte de la pauta y la verdad que hemos tocado la mayoría de los temas. Lo único que no hemos tocado es la campaña presidencial, que ya empezó oficialmente la segunda vuelta ayer con la franja y todo lo más. Les doy la palabra para que cada uno opine de estos días que quedan, qué puede pasar. ¿Hay algún cambio en el horizonte que pudiese alterar lo que todos sabemos que la mayor probabilidad en este minuto la tiene José Antonio Kast? No hay que cantar victoria hasta que se cuente el último voto, pero esa es la situación. ¿Quién quiere partir? Haciendo un análisis. ¿Sí? Giovanni. Como dijo Arturo Esquella, por ahí por julio, agosto, la suerte está echada. Yo creo que no tiene vuelta la elección presidencial, pero yo aplaudo la actitud del Partido Republicano, de José Antonio Kast, por cierto, y de las fuerzas políticas de oposición, porque también hay un mérito ahí en haberse acoplado rápidamente, inmediatamente después de la primera vuelta, lo que termina hoy día con el apoyo del Partido Demócrata. A mí me parece que eso es muy importante para lo que viene hacia adelante. Y felicito, como te digo, la actitud de los republicanos, porque ellos no han dejado de trabajar un día, por el contrario, o sea, da la sensación de que hubieran intensificado el trabajo en terreno. Soy testigo de eso porque han pedido videos. A mí me parece que es la actitud correcta frente a un riesgo, por una parte, que me parece bastante menor, de perder la segunda vuelta. Yo creo que prácticamente no existe, pero más bien pensando en el día después del 11 de marzo. Yo creo que ahí el hecho de haber restañado rápidamente heridas de campaña va a ser muy relevante para dar gobernabilidad, por lo menos en la primera etapa. Alberto Mayor, tu análisis. Sí, yo creo que más que nada, porque lo que uno espera de una situación en la cual hay una candidatura en desventaja, que en el caso de Jara, es que salga a jugar el partido. Y la verdad es que salió a moverse, pero a jugar el partido propiamente tal. Los partidos se juegan con estrategia, con un diseño, y no pasó nada de eso. Y todos decían, no, es que hay que cambiar el equipo. Cambiaron el equipo y tampoco. Y no pasó nada. Entonces honestamente, porque yo creo que ha sido una segunda vuelta bastante errática en ese sentido para Jara, donde casi ni siquiera ha tenido que transpirar para poder mantener la situación bajo control. O sea, hay muchas cosas que en un escenario determinado podrían haber sido errores, que ni siquiera se convirtieron en errores porque sencillamente no hay al frente alguien que sepa disputar el partido. Entonces, la situación es bien, a mi juicio ya está efectivamente bastante definida. A mí me ha gustado algo muy breve. Me ha gustado mucho la unidad que se ha generado de los distintos partidos políticos en torno a la campaña presidencial de José Antonio Kast. O sea, de verdad que cuando se dijo el que pase segunda vuelta vamos a estar todos, se está generando. De los partidos tradicionales de derecha, te hablo de Renovación Nacional a lo menos y la UDI, y es genial que estén los demócratas, que estén los amarillos, y hay coordinación y hay reuniones y se están generando actividades conjuntas. Yo la verdad es que me parece muy, muy bien el tono en que se ha generado, digamos, el despliegue en terreno. A mí me llamó mucho la atención, fíjate, con José Antonio Kast hemos tenido diferencias duras. De hecho, además fue muy, muy gracioso porque en un minuto dijo, bueno, nosotros hemos tenido diferencias y he peleado con algunos. Éramos un grupo grande de personas, he peleado con algunos, no quiero hablar de nadie en particular, y me quedo mirando a mí. Aquí mismo, pero dijo, hace 3 años nosotros tuvimos una conversa muy personal los dos, y bueno, y hoy día vi a un candidato, yo le planteé que el tema de los presidentes más queridos son aquellos que también son capaces de tener ese equilibrio, ¿no?
Yo creo que Meloni, por ejemplo, es un buen ejemplo en Italia. Sí. Meloni ha sido un buen ejemplo en Italia. Lo que está haciendo el PP frente al desastre de Sánchez. Entonces, yo hoy día vi a un José Antonio Cast mucho más... Algo cambió. Yo creo que hay yo creo que es la sensación de la responsabilidad que viene. Hoy día él habló del día después de... Y lo vi aplomado con una sensación de la responsabilidad que le va a tocar. Con una moderación que me llamó mucho la atención. Cuando está en esa posición, porque, de fíjate, que vaya a ganar la mochila que yo he tenido, por eso, la mochila que se te viene. Yo en la vida he tenido mucha diferencia con José Antonio. De hecho, además nos reíamos, también se reía. ¿Cuál se bloqueó primero en Twitter? Si él me había bloqueado a mí o yo a él. Pero hace tiempo, en este mismo programa no conversamos eso. Y ¿se desbloquearon en vivo? No. Entonces, bueno, pero la vida así, yo creo que uno pone a Chile por delante, cada uno tendrá su opinión, tendrá que ir a votar. El ejemplo es la Evelyn con Piñera, po. Sí. O sea, a todo esto hoy día es el cumpleaños. Hoy día el cumpleaños de Sebastián Piñera. Sí. Saludamos a su familia y le mandamos un abrazo gigantesco. Déjame leer un mail. Sergio Ponce dice: primero saludo a Camila La Buena, Giovanni, Gabriel y Alberto, muy bien en la y Gabriel, hoy lo vi muy bien en la conferencia de Cast. Creo que se vienen buenos tiempos para Chile. Estoy optimista. José Antonio Cast cada día suma más apoyo. Ya bajaron las tasas de interés. Hay más facilidades para el consumo. Hay proyectos que se van a levantar. Un gobierno de unidad que propone Cast es posible. Sobre el PDG, ni París ni Chile son dueños de esos votos. Van a ir disparados para todos lados. Abrazos desde la Araucanía, Sergio Ponce. Bueno, a ver, tenemos otro aquí. Vamos a leer a otro más, porque... Hola Checho, acabo de escuchar un comunicado de 7 ex cancilleres que entre otras cosas menciona que andar amenazando a inmigrantes irregulares con la expulsión es un atentado a los derechos humanos, y los derechos humanos de los chilenos violentados por estos inmigrantes, ¿dónde quedan? Atentamente. Yo no he leído, Roberto Abarca, no he leído esa declaración. No, tampoco. 7 cancilleres que están diciendo que amenazar que los van a expulsar es una violación a los derechos humanos. Entonces violemos los derechos humanos nomás, violemos los derechos humanos. Si eso es decir que los que están ilegalmente en Chile es una violación a los derechos. ¿Qué nos está pasando a algunos chilenos? No puedo creer esa declaración. No puedo creer el nivel de los cancilleres que puede haber firmado esa declaración. Además, yo no creo. ¿Cómo hacer violación a los derechos humanos? Decir que los ilegales tienen que salir del país. Los países más democráticos del mundo protegen la migración legal. O sea, vayan a Calais, en Francia, y van a encontrar gente que ha migrado desde África y que no es posible que crucen a Inglaterra. Vean Alemania, que tuvo que, incluso con la Unión Europea, hacer un acuerdo de cuántos se iban a recibir de cuántas personas se iban a recibir en el caso de la guerra en Siria. Vean el caso francés, vean Italia, vean Grecia. Son países. Los mecanismos por los cuales se entra irregularmente en Europa, por ejemplo, son mecanismos leguleyadas que se inventan los mismos tipos. Por ejemplo, hundir su propio bote. Claro. Porque tienes que ser rescatado. Exactamente. Entonces ese es el mecanismo, porque no llegan y se desembarcan. Porque si no sería efectivamente ilegal. Náufrago. Claro, entonces llegan como náufragos. Llegan como náufragos. Claro. Entonces, yo creo que las democracias... Y lo hacen bien adentro, por eso mucha gente de la que... No se salva. Las democracias se protegen también. Yo creo que la inmigración ilegal, sin tener ningún control sobre quiénes entran, quiénes son. También viola los derechos humanos de esos nacionales donde quieren ingresar. Es brutal. O sea, este país está hecho por migrantes, pero con la regularidad que corresponde. Si nadie está diciendo que los migrantes no vengan. Y la caridad empieza por casa. Así es. A ver, ex cancilleres expresan preocupación por dichos de Cast en crisis migratoria. Carecen de sustento logístico y financiero. Bueno, esa es una cosa,
pero decir que a través de una declaración pública los exministros afirman que las propuestas basadas en amenazas de expulsiones masivas son incompatibles con el respeto a la dignidad humana. Pero no derechos humanos, no una violación. Un grupo de cancilleres manifestaron este lunes su más profunda preocupación por las recientes declaraciones del candidato presidencial José Antonio Kast respecto a los migrantes que tienen hasta el 11 de marzo para abandonar el país. Los firmantes Soledad Alvear, Mariano Fernández, José Miguel Insulza, Heraldo Muñoz, Antonio Rugeola e Ignacio Walker apuntan los eventuales efectos de los dichos de Kast en la dignidad de las personas migrantes en las relaciones de Chile con los países vecinos, en particular Perú y Bolivia. Bueno, yo no he escuchado a Kast decir que va a echar a los inmigrantes legales. Si estos cancilleres están de acuerdo en que hayan inmigrantes ilegales, a mí me llama la atención esta declaración. Oye, ya está la música sonando para irnos. Alberto, muchas gracias. Muchas gracias. Siempre interesante su análisis. Saqué 3 libros este fin de semana, así que para que estén atentos, las librerías están llegando todos. Uno es sobre Boric, que les va a parecer muy interesante, porque siempre a cada presidente le dedico un libro. Pues, sí, bien. Parte de Camila Flores, muchas gracias. Vamos, senadora. Gracias. Giovanni Calderón, arriba el ánimo, lo veo. No, pero te iba a hablar y no me pescaste, pero no, ya está bien. ¿Cómo? Te estaba pidiendo la palabra por este tema de los cancilleres, pero dale, bueno. tenemos que terminar. Pero di una frase con respecto a lo... No, que a mí me gustaría escuchar más que críticas, propuestas para solucionar el problema de la inmigración ilegal por parte de personas que han desempeñado ese cargo de manera por años, digamos, y que además tienen experiencia internacional. Pero lo único que se escucha son críticas a las propuestas que hace José Antonio Kast. Entonces, están en campaña. No sé. Gracias. Muchas gracias. Espero tenerlo seguido. Voy a venir, voy a estar más presente. Además, este panel es muy bueno los lunes, así que... No se muevan de nuestra sintonía, ya vienen nuevas voces con Tomás Bengolea y, si Dios quiere, nos volvemos a encontrar mañana. Chao, chao, y que Dios los bendiga. Fue Conectados en Agricultura, una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. Te pillé. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. San Jorge, bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Peter Retamales, tu mejor asesor previsional. 36 años de experiencia y cercanía. peterretamales.cl. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile y por la Teletón. Camad 26, máxima pureza y calidad con respaldo AgroConnection. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Perfect Pool, tu piscina perfecta a 28 grados todo el año. Perfect Pool, el experto en piscinas. Rápido y seguro, la mejor diversión online está aquí. Siempre Coolbet y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. lacabrerachile.cl. Conducción Sergio Chechirane. Producción Camila del Río, Alonso León y Priscila Irane.